esta ocasión vamos a estudiar el tema de numeración. Para comenzar el tema de numeración vamos a indicar algunos aspectos importantes, algunas observaciones en cuanto a los numerales. Tenemos, por ejemplo, el numeral ABC. El numeral ABC en base n. Algunas observaciones importantes o propiedades o características importantes que tienen los numerales es la siguiente. Dado un numeral, siempre se va a cumplir que las cifras van a ser menores a la base. Es decir, que la cifra A, la cifra B y la cifra C van a ser menores a la base, en este caso la base n. ¿Correcto? Lo mismo, por ejemplo, dado el numeral XY en base m, también siempre será que las cifras van a ser menores a la base. En este caso, X y Y van a ser menores a la base m. ¿Correcto? Esto siempre se va a cumplir. Además, dada una igualdad de dos numerales iguales escritos en bases diferentes, por ejemplo, si decimos que el numeral ABC en base n es igual al numeral XY en base m, siempre se va a cumplir también el siguiente criterio. Si el numeral ABC es mayor al numeral XY, si es mayor, lo vamos a denotar por el signo más y el numeral menor por el signo menos. Siempre que suceda esta situación, se va a cumplir lo siguiente. Al numeral mayor le va a corresponder una base menor, es decir, la base va a ser menor a la base del otro numeral, en este caso, la base m. M será mayor que n. Siempre se va a cumplir esta propiedad importante en los numerales. Dada una igualdad, siempre se va a cumplir que al numeral mayor le corresponde una base menor, o viceversa, al numeral menor le corresponde una base mayor. Este criterio es importantísimo en la solución de problemas de numeración, ya que, dado estos dos criterios, en algunas situaciones me va a permitir determinar el valor de la cifra desconocida. ¿Correcto? Otro dato importante, otra situación importante que debemos de conocer es la descomposición polinómica de un numeral. Si tenemos el numeral 345 escrito en base decimal y lo quiero descomponer polinómicamente. En primer lugar, yo 345 lo puedo escribir como 300 más 40 más 5. ¿Correcto? También puedo escribir el número 300 como 3 por 100 más el número 40 como 4 por 10 más 5. Finalmente también lo puedo escribir como 3 por 100 igual a 10 al cuadrado, más 4 por 10 más 5. Entonces el numeral, miren la forma como he escrito el numeral 345. Lo he escrito como 3 por 10 al cuadrado más 4 por 10 más 5. Esta forma de escribir el numeral se le denomina descomposición polinómica del número. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un polinomio. ¿Qué es la descomposición polinómica de un numeral? Es escribir un numeral como la suma de los valores relativos de sus cifras. Aquí tenemos la cifra 3, la cifra 4 y la cifra 5. Cada uno de estos valores son los valores relativos de las cifras de este numeral. Pero ¿cómo es su estructura? Mire, observe que cada cifra está multiplicada por la base elevado a un determinado exponente. Pero este exponente aquí es igual.
la primera cifra multiplicado por la base, su exponente será igual al total de cifras que tiene el numeral menos 1. O también, como he tomado la primera cifra, tomado la cifra 3, a la derecha quedan dos cifras. Entonces, la primera cifra quedará multiplicada por la base elevado a un exponente que es igual al total de cifras que quedan a la derecha. Si tomo 3, están quedando 2, entonces el exponente aquí será 2. Aquí estoy tomando el número 4. El total de cifras que queda a la derecha es 1, entonces será 10 elevado al exponente 1. Y finalmente será más 5. Como a la derecha de 5 no hay nadie, entonces simplemente quedará 5. ¿Correcto? O también, como les indiqué inicialmente, es igual el exponente de esta primera cifra, de esta base será igual al total de cifras menos 1. Y los exponentes restantes simplemente será el exponente va a ser igual al exponente anterior disminuido en una unidad. ¿Correcto? Veamos otro ejemplo. ¿Cómo descompongo polinómicamente de manera práctica el siguiente numeral? El numeral 1247. 1247. ¿Cómo lo descompongo polinómicamente? 1 multiplicado por la base. En este caso hablamos del sistema decimal, base 10. Será 1 por 10. Como he tomado el 1, quedan a la derecha tres cifras. Será elevado al exponente 3. Más 2 por 10 elevado. Como estoy tomando el número 2, queda a la derecha dos cifras. Será elevado al exponente 2. O simplemente el exponente anterior disminuido en una unidad. Más luego la cifra 4 por 10 elevado al exponente 1 y finalmente el número o la cifra número 7. ¿Correcto? Entonces ya ha quedado descompuesto polinómicamente este número. Si quiero descomponer el siguiente numeral, el numeral 2, 1, 3 en base 5. ¿Correcto? Quiero descomponer ese numeral polinómicamente. Entonces tendremos la primera cifra, que es la cifra 2, por la base. Como he tomado la primera cifra, a la derecha quedan dos cifras, entonces será elevado al exponente 2. Más 1 por 5. Como he tomado el 1, a la derecha queda una cifra, será 5 elevado al exponente 1. Y finalmente, más 3. Como regla práctica les indicaba que todas las cifras quedan multiplicadas por la base menos la última cifra. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 4. Si tenemos el numeral 1, 2, 1, 1 en base 3. La descomposición polinómica de ese numeral será: multiplicamos cada cifra por la base. La primera cifra 1 por la base, que es 3. Como he tomado el 1, a la derecha quedan 3, elevado al exponente 3. Más el número 2 por la base, que es 3. Como aquí el exponente anterior era 3, luego sencillamente, de manera práctica, disminuimos una unidad a cada exponente. Entonces, aquí será, si es 3, aquí será 2. Más la otra cifra, que es 1 por 3 elevado al exponente. Si aquí es 2, aquí será 1. Más, y finalmente, la última cifra, que es 1. Entonces, de manera general, decimos, para un numeral ABC de base n, ¿cómo lo descompongo polinómicamente? Cada cifra queda multiplicada por la base, la primera cifra por la base, y el exponente que va a tener esta base será igual al total de cifras menos 1 o también al total de cifras que quedan a la derecha. ¿Correcto? Total de cifras es 4, menos 1 sería 3. Las cifras que quedan a la derecha aquí son 3. Por lo tanto, podemos usar cualquiera de esos dos criterios. Más
la siguiente cifra, que es b por la base. Como he tomado la cifra b, a la derecha quedan dos cifras. Sería el exponente de esta base. Más c por la base, a la derecha queda una cifra, por lo tanto será elevado al exponente 1. Y finalmente, la última cifra que no se multiplica por la base. ¿Correcto? De esta manera ha quedado descompuesto polinómicamente dicho numeral. Ahora, también es importante que conozcamos cómo realizar la descomposición en bloque. La descomposición en bloque se toma el mismo criterio que la descomposición polinómica. Observe lo siguiente. Es algo muy fácil. Ejemplo número 6. Veamos un numeral en el sistema decimal. Tenemos el numeral 1274. ¿Correcto? Lo quiero descomponer en bloque. Al componer en bloque se forman números tomando dos o más cifras. ¿Correcto? Entonces tenemos el numeral 1, 2 o el numeral 12. ¿Correcto? 12, la base es 10 por la base. La base es 10. ¿Cuántas cifras quedan a la derecha? Quedan dos cifras, por lo tanto el exponente aquí será 2. Más, luego tomo el numeral 74. A la derecha no queda nada, por lo tanto no se multiplica por nadie. Ejemplo número 7. Si tenemos el numeral en otro sistema de numeración, vamos a poner 1, 2, 1, 1 en el sistema de base 3. ¿Cómo descompongo en bloque este numeral? Si tomo dos cifras, la cifra 1 y la cifra 2, que están en base 3, por la base. Como he tomado 2 y a la derecha quedan 2, entonces el exponente de la base será 2. Más, y finalmente 1, 1 en base 3. ¿Correcto? Ejemplo número 6. ¿Cómo descompongo polinómicamente? ¿Cómo descompongo en bloque lo siguiente? Tengo el número 5, 4, 1, 2, 3 y 6. Está en base 8. ¿Cómo descompongo en bloque ese número? Puedo tomar las tres primeras cifras, 5, 4, 1, en base 8, y se multiplica por la base es 8. Como he tomado 3 y han quedado tres cifras a la derecha, entonces será la base elevado al exponente 3. Más, finalmente, 2, 3, 6 en base 8. Dado el siguiente numeral, por ejemplo, tengo el numeral A, B, C, D, E y F. Este numeral en base n. ¿Cómo lo descompongo en bloque? De la siguiente manera. Puedo tomar de 2 cifras o puedo tomar de 3 cifras. Tomemos de 2 cifras. Tenemos AB en base n por la base que es n. Como he tomado 2 cifras, a la derecha, ¿cuántas cifras están quedando? Están quedando 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el exponente de la base será aquí 4. Más las siguientes 2 cifras, CD, el numeral CD en base n por la base. Como he tomado estas 2 y a la derecha están quedando 2, el exponente de la base será 2. Y finalmente tendré el numeral EF en base n. De esa manera ha quedado descompuesto en bloque el siguiente numeral. Muy bien, finalmente veamos un último ejemplo. Ejemplo número 8. Ejemplo número 8. Si tenemos el siguiente numeral, el numeral X, Y, Z, W,
tenemos este numeral en base m. Lo queremos descomponer en bloque tomando 2 cifras o 3 cifras inicialmente. Podemos decir x, y, z en base m, correcto, multiplicado por la base es m, como a la derecha he dejado 2 cifras, será elevado al exponente 2. Y finalmente me queda el numeral WA en base m. Entonces, de esta manera hemos descompuesto en bloque este numeral, ¿correcto? Entonces, para poder resolver problemas de numeración, donde vamos a igualar 2 numerales de distinta base, nosotros tenemos que tener en cuenta estas observaciones o criterios o características que tienen los numerales y además conocer su descomposición polinómica y también la descomposición en bloque.